Técnica para la disolución del yo. Samael Aun Weor. Los agregados psíquicos hacen de nosotros criaturas anormales. La psiquis de los humanoides de la Tierra es muy extraña. Resulta subjetiva, incoherente y anormal. Samael Aun Weor. Capítulo 1. El órgano cundartiguador. Han transcurrido muchísimos millones de años evolucionando e involucionando lentamente desde la noche aterradora del pasado, y todavía el ser humano no sabe quién es, ni de dónde viene, ni hacia dónde va. Un sopor de muchos siglos pesa sobre los antiguos misterios, y el Verbo aguarda en el fondo del arca el instante de ser realizado. Tras de la tradición edénica hay desideratos cósmicos terribles y equivocaciones sagradas que espantan y horrorizan. Los dioses también se equivocan. Y hoy como ayer, estamos enfrentados ante nuestro propio destino. Estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. Mucho se ha hablado sobre la serpiente sagrada, y hoy vamos a hablar claramente sobre el órgano cundartiguador. Dioses y devas, avataras y reyes divinos han luchado desde hace millones de años para acabar con las consecuencias del órgano cundartiguador. Todos los esfuerzos de los profetas, avataras y dioses para acabar con el desastroso resultado del órgano cundartiguador han resultado inútiles. Es necesario saber que el órgano cundartiguador es el fuego desarrollado negativamente, la serpiente bajando, precipitándose desde el coxis hasta los infiernos atómicos del hombre. El órgano cundartiguador es la horrorosa cola de Satán, es el cuerpo de deseos de ese animal intelectual, falsamente llamado hombre. Lo que más duele, lo que más lastima al alma en todo esto, es saber que algunos individuos sagrados le dieron a la humanidad el órgano cundartiguador. Dicen las viejas tradiciones que durante la época lemúrica vinieron a la Tierra ciertos individuos sagrados en una astronave cósmica. Esos individuos formaban una altísima comisión sagrada, encargada de estudiar los problemas evolutivos e involutivos de la Tierra y de la humanidad. El arcángel Sakaki y el principal archifísico químico común universal, Ángel Loisos, eran los dos individuos principales de esta santa comisión divina. Detrás de todo el drama del Edén está la sagrada comisión de seres inefables. Ellos vinieron con cuerpo de carne y hueso, y su nave aterrizó en la Lemuria. Por aquella antigüedad, comenzaba el instinto humano a desarrollarse en razón objetiva. La Altísima Comisión pudo evidenciar hasta la saciedad que el hombre edénico ya empezaba a sospechar el motivo por el cual fue creado. La raza lemúrica empezaba a adivinar los motivos de su existencia, mísera existencia, motivos mecánicos. Cada ser humano es una maquinita que capta y transforma energías cósmicas que luego adapta inconscientemente a las capas interiores de la Tierra. Eso, maquinitas humanas y nada más. ¿Qué sería el mundo sin esas maquinitas? El mundo sin ese sello, sin esa fisonomía que le da la humanidad, es algo sin motivo, y lo que no tiene motivo deja de existir. La humanidad en su conjunto es un órgano de la naturaleza, un órgano que recoge y asimila energías cósmicas necesarias para la marcha del organismo planetario. Desgraciadamente, no es muy agradable ser máquina, y eso es llamado hombre. Sí, eso y nada más. Cuando algún rebelde se levanta en armas contra la naturaleza, cuando quiere dejar de ser máquina, los tenebrosos poderes lo combaten a muerte, y raros son aquellos humanos capaces de combatir a los tenebrosos,
a la naturaleza, al cosmos, etc., y por lo común esos rebeldes capitulan. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Solo unos pocos logran vencer a la naturaleza y sentarse en el trono del poder para gobernarla. Los lemures ya habían sospechado todo y con su instinto comprendían que los seres humanos dejaban de nacer cuando, después de haber prestado sus servicios de máquinas a la naturaleza, se hacían perversos. Por doquiera y en todos los rincones de la Lemuria se sospechaba instintivamente toda esta tragedia, que ya quería asomarse a la razón objetiva. La Comisión Sagrada, después de examinar serenamente este problema, resolvió tomar medidas cósmicas drásticas para evitar la disolución total del género humano y hasta suicidios en masa. Los grandes desideratos cósmicos están tras de Adán y Eva. La Sagrada Comisión está oculta tras el drama y el escenario edénico. Todo se cumple y el hombre recibe el maldito estigma del órgano cundartiguador. Tiempo después, muchos siglos quizá, regresó la Santa Comisión encabezada por el archiserafín Sebotartra, dado que el arcángel Sakaki se había convertido en uno de los 4 tetrasustentadores del universo. Las tradiciones dicen que el regreso fue a los 3 años justos, empero estos 3 años siempre son simbólicos. La realidad fue que entonces, después de severo examen de la situación, el archifísico químico Ángel Loizos destruyó el órgano cundartiguador en la raza humana, porque éste no lo necesitaba. El ser humano había abandonado todas sus sospechas y se había ilusionado de las bellezas de este mundo. Los dioses salvaron al ser humano de una gran crisis. Lograron que se ilusionaran de este mundo y que viviese en él como todo un ciudadano planetario, pero no pudieron salvarlo de las malas consecuencias del órgano cundartiguador. Realmente las malas consecuencias de dicho órgano se convirtieron en hábitos y costumbres equivocadas, que al irse al fondo interno de nuestra psique se convirtieron en el subconsciente. El ego o yo psicológico es el mismo subconsciente, cuyas raíces se hallan en las malas consecuencias del órgano cundartiguador. Mucho luchó el santísimo Ashiata Shemas para quitarle a la humanidad las malas consecuencias del órgano cundartiguador. Mucho sufrió el santo lama del Tíbet para salvar a la humanidad de esas horribles consecuencias del mencionado órgano fatal. Muchas amarguras pasaron Buda, Jesús, Moisés y otros para liberar a la humanidad de las desastrosas consecuencias del órgano cundartiguador. La Sagrada Comisión de Seres Inefables se echó un terrible karma cósmico sobre sus hombros. Dicho karma será pagado en el futuro Mahanvantara. Escuchadme, hermanos gnósticos. Comprended que sólo con los 3 factores de la revolución de la conciencia podéis acabar con las malas consecuencias del órgano cundartiguador. Esos 3 factores son: A. Muerte del yo psicológico. B. Nacimiento del ser en nosotros. Y C. Sacrificio por la humanidad. El yo muere a base de rigurosa comprensión creadora. El ser nace en nosotros con el Maituna, magia sexual. El sacrificio por la humanidad es caridad y amor bien entendido. Las escuelas que enseñan la eyaculación del semen, aun cuando lo hagan de una forma muy mística, son realmente negras, porque con esta práctica se desarrolla el órgano cundartiguador. Las escuelas que enseñan la conexión del lingam yoni sin eyaculación del semen son blancas, porque así sube el kundalini por el canal medular. Las escuelas que enseñan la fortificación del yo psicológico son negras,
porque así se fortalecen las malas consecuencias del órgano condartiguador. Las escuelas que enseñan la disolución del yo, muerte mística, son blancas, porque destruyen las malas consecuencias del órgano condartiguador. El órgano condartiguador es la cola de Satanás, el fuego sexual descendiendo desde el coxis hacia los infiernos atómicos del hombre. Capítulo 2. El Ens Seminis. Amadísimos hermanos gnósticos, es necesario que en esta Navidad comprendáis a fondo todas las evoluciones e involuciones del Ens Seminis, porque dentro de él podréis vosotros hallar con suma paciencia todo el Ens Virtutis del elemento fuego. Cuentan las tradiciones esotéricas que después de la desaparición del continente Atlante, sobrevivieron ciertos conocimientos relativos al origen y significación del Ens Seminis. Dicen las viejas tradiciones que esos conocimientos relacionados con el Ens Seminis sobrevivieron a la sumersión de la Atlántida, pero que después de unos 35 siglos de guerras incesantes, todos esos conocimientos se perdieron. Los viejos sacerdotes cuentan que de toda la primitiva sabiduría relacionada con el Ens Seminis, solo quedó la tradición que afirmaba categóricamente la posibilidad de autorrealizarse íntimamente con el Exioeari, semen o esperma. Ciertas informaciones fragmentarias aquí y allá, dispersas por distintos lugares, no indicaban los métodos para operar con el Ens Seminis, y los primitivos arios descendientes de la Atlántida, cansados de tantas guerras, comenzaron a indagar, buscando el esoterismo del Ens Seminis. Los anhelantes buscadores de la luz sabían muy bien por las tradiciones que con el Ens Seminis se lograba la autoperfección individual, pero desconocían la clave tántrica del Maituna y sufrían buscándola, mas no la encontraban. Realmente solo los viejos hierofantes egipcios, hindustanes, etc., descendientes de la antigua sociedad atlante llamada Akaldán, poseían toda la ciencia tántrica completa con la clave secreta del Maituna. Entrar a las viejas escuelas de misterios era algo muy difícil, porque las pruebas eran muy terribles y muy pocos las pasaban con éxito. La gran mayoría de aspirantes a la luz nada sabían sobre el Maituna, pero por las tradiciones comprendían que con el Ens Seminis sabiamente transmutado se logra la autoperfección. El ignorante procede siempre ignorantemente, y muchos creyeron que con solo abstenerse sexualmente quedaría resuelto el problema de su autorrealización. Este concepto equivocado originó muchas comunidades de monjes abstemios organizados en sectas y religiones que ignoraban el Maituna. Creyeron los ignorantes que con solo abstenerse quedaría resuelto el problema de su autoperfección. Así es, y así ha sido, y así será siempre la ignorancia. Lo más lamentable es que todavía a estas horas de la vida existan no solo monjes, sino también muchos pseudo-ocultistas y pseudo-esoteristas convencidos de que con solo abstenerse ya está resuelto el problema de su autorrealización íntima. En el esperma hay evoluciones formidables y tremendas involuciones. El solo trabajo natural de formación del esperma es evolutivo. El último resultado de todo lo que comemos y bebemos es el esperma. Es también necesario saber que las evoluciones del esperma son sometidas a la fundamental ley cósmica sagrada del Heptaparaparshinok, que es la ley del Santo Siete, la septenaria ley. Cuando el Ens Seminis o esperma completa sus evoluciones septenarias, debe recibir un impulso desde el exterior y ser transmutado con el Maituna, porque de lo contrario entra de lleno en el proceso de la involución o retroceso,
convirtiendo al individuo en infrasexual degenerado. La involución del esperma elabora, entre muchas otras sustancias perniciosas, una especialmente maligna, que tiene la propiedad de originar dos tipos de acciones en el funcionalismo general del organismo. El primer tipo de acción consiste en provocar el depósito de grasa superflua dentro del organismo. El segundo tipo de acción consiste en originar en el ser humano ciertas vibraciones malignas conocidas en el esoterismo como vibraciones venenoisquirianas. El primer caso origina cerdos humanos, es decir, hombres regordos, horribles, llenos de grasa. El segundo caso origina hombres flacos y enjutos, intensamente cargados con las perversas vibraciones venenoisquirianas. Estas vibraciones se manifiestan en forma dual, fanatismo de alto grado y cinismo experto. Son en síntesis la dual manifestación de esas tenebrosas vibraciones. El fanatismo suele ser externo y el cinismo resulta interno. He aquí dos caras de una misma medalla, el anverso y el reverso. Lo más grave de todo esto y de esta absurda abstinencia sexual es que las tenebrosas vibraciones venenoisquirianas no solo estimulan las malas consecuencias del órgano cundartiguador, sino también pueden desarrollar realmente dicho órgano maligno. Si tenemos en cuenta que todo opuesto contiene a su contrario y que por lo tanto dentro de la misma luz están las tinieblas y viceversa, y que dentro de la virtud está su opuesto en estado latente, etc., debemos entonces comprender a fondo la palabra Kundalini. Kunda nos recuerda al órgano cundartiguador. Liri, en antiguo lenguaje atlante, significa fin. Esto es, pues, fin del órgano cundartiguador. Analizando a fondo la cuestión, llegamos a la conclusión lógica de que necesitamos el Maituna para transmutar el Lein Seminis y poner fin no solo al órgano cundartiguador, sino a las malas consecuencias que quedaron de dicho órgano. Cuando el yo se disuelve y la serpiente de fuego sube por el canal medular, desaparecen hasta los últimos vestigios del órgano cundartiguador. Debido a eso, podemos darle al fuego sagrado el nombre de Kundalini, que significa fin del órgano cundartiguador. Capítulo 3. Los 7 cosmos. La Cábala dice que existen dos cosmos, el macrocosmos y el microcosmos. El primero representa lo infinitamente grande, el segundo representa lo infinitamente pequeño. La enseñanza cabalista sobre los dos cosmos está incompleta, es tan solo una enseñanza fragmentaria. Existen 7 cosmos, y no únicamente 2, como pretenden equivocadamente los cabalistas. El absoluto en sí mismo es explicado por la Cábala como teniendo 3 aspectos, a saber, 1. Ein Sof Or, 2. Ein Sof, 3. Ain. Ein Sof Or viene a ser el círculo externo. Ein Sof viene a ser el círculo medio. Ein es de hecho Sat, el inmanifestado absoluto. El primer cosmos no podría existir dentro del inmanifestado Ein, ni siquiera dentro del Ein Sof. El primer cosmos solo puede existir en el Ein Sof Or. El primer cosmos es de naturaleza puramente espiritual y su nombre es protocosmos. El segundo cosmos es el Ayocosmos o Magalocosmos,
esto es, el gran cosmos, todos los soles, todos los mundos del espacio infinito. El tercer cosmos es el macrocosmos, del cual hablan los cabalistas en sus libros, y está compuesto por la Vía Láctea con sus 18 millones de soles que giran alrededor del Sol central Sirio. El cuarto cosmos es el deuterocosmos, que está constituido por el Sol de nuestro sistema solar con todas sus leyes. El quinto cosmos es el mesocosmos, nuestro planeta Tierra. El sexto cosmos es el microcosmos hombre. El séptimo cosmos es el tritocosmos, lo infinitamente pequeño. Átomos, moléculas, insectos, microbios, electrones, etc. Y además el abichi, abismo. Entre el microcosmos hombre y el macrocosmos existen el mesocosmos y el deuterocosmos. Por lo tanto, resulta un poco caprichosa aquella frase que dice: el hombre es el microcosmos del macrocosmos. Cada uno de los 7 cosmos tiene sus leyes propias. El gnóstico tiene que estudiar las leyes que gobiernan a estos 7 cosmos a fin de saber cuál es el puesto que ocupamos en la vida y cómo debemos hacer para lograr la liberación final. El rayo de la creación. Dice el maestro G que el rayo de la creación inicia su crecimiento desde el absoluto y termina en la luna. El error del maestro G consiste en creer que la luna es un fragmento desprendido de la Tierra. La luna es mucho más antigua que la Tierra. Es un mundo ya muerto, un mundo que perteneció a otro rayo de la creación. Realmente, nuestro propio rayo de creación se inició en el absoluto y terminó en el infierno, infernus, abici, Tartarus griego, Averno romano, reino mineral sumergido, morada fatal de los tenebrosos sublunares. El rayo de la creación correctamente explicado es así: A. Absoluto. B. Todos los mundos. C. Todos los soles. D. El Sol. E. Todos los planetas. F. La Tierra. G. El abismo. Los hermanos del movimiento gnóstico deben comprender a fondo este conocimiento esotérico que en este mensaje de Navidad les damos, para que sepan cuál es el lugar exacto que vienen a ocupar en el rayo de la creación. Necesitamos conocer a fondo el camino a fin de lograr la Navidad del corazón y la liberación final. En el absoluto se inicia el rayo de la creación con el protocosmos. Todos los mundos en el rayo de la creación corresponden al ayocosmos. Todos los soles de la Vía Láctea corresponden al macrocosmos en el rayo de la creación. El deuterocosmos en el rayo de la creación es el Sol. El mesocosmos en el rayo de la creación está constituido por todos los planetas del sistema solar y la Tierra que nos representa. El microcosmos es el hombre en el rayo de la creación. El titrocosmos es el átomo y el abismo. En el primer cosmos solo existe la única ley, la ley del absoluto. En el segundo cosmos, el primero se convierte en 3 y las 3 leyes gobiernan al segundo cosmos. En el tercer cosmos, las 3 se convierten en 6 leyes. En el cuarto cosmos, las 6 se duplican en 12. En el quinto cosmos,
las 12 se duplican para convertirse en 24 leyes. En el sexto cosmos, las 24 leyes se duplican, convirtiéndose en 48 leyes. En el séptimo cosmos, las 48 leyes se convierten por duplicación en 96 leyes. En el protocosmos, solo se hace la voluntad del Absoluto, la única ley. En el segundo cosmos, la gran ley se convierte en 3: Padre, Hijo y Espíritu Santo, fuerza positiva, fuerza negativa y fuerza neutra. En el tercer cosmos comienza la mecánica, porque las 3 fuerzas primordiales se dividen convirtiéndose en 6. En el cuarto cosmos, la vida se vuelve mucho más mecánica, ya que no son 6, sino 12 las leyes que lo gobiernan. En el quinto cosmos, la vida es mucho más mecánica y ya casi nada tiene que ver con la voluntad del Absoluto, porque las 12 leyes se han vuelto 24. En el sexto cosmos, la vida es tan tremendamente materialista y mecánica que ya ni siquiera se sospecha que existe la voluntad del Absoluto. Nosotros vivimos en un mundo mecánico de 48 leyes, un mundo donde no se hace la voluntad del Absoluto, un apartadísimo rincón del universo, un lugar oscuro y terriblemente doloroso. El puesto que ocupamos en el rayo de la creación es lamentable. En nuestro mundo ya no se hace la voluntad del Absoluto, y ni siquiera la voluntad de las 3 divinas personas llamadas Padre, Hijo y Espíritu Santo. 48 espantosas leyes mecánicas nos gobiernan y dirigen. Somos realmente unos infelices desterrados viviendo en este valle de amarguras. Por debajo de nosotros, en el rayo de la creación, solo están los desgraciados del abismo, gobernados por la horrible mecánica de las 96 leyes. Necesitamos liberarnos de las 48 leyes para pasar al quinto cosmos, el de las 24 leyes. Necesitamos liberarnos luego del quinto cosmos y después continuar nuestro trabajo de liberación final, pasando por el cuarto y el tercero y segundo cosmos, para regresar al Absoluto. Todas las substancias de los 7 cosmos están dentro de nosotros mismos. Dentro del cerebro pensante tenemos la substancia del protocosmos. Dentro del cerebro motor tenemos la substancia del ayocosmos. Dentro del cerebro consciente, formado por todos los centros nerviosos específicos del organismo humano, tenemos la substancia del macrocosmos, y así sucesivamente. Los materiales para trabajar los tenemos dentro del organismo humano, y si creamos los cuerpos existenciales superiores del ser, logramos de hecho liberarnos de todos los cosmos, incluyendo al séptimo, para entrar al fin dentro del absoluto inmanifestado Sat, Ain. Los gérmenes de los cuerpos existenciales del ser se hallan depositados en el semen. Es necesario desarrollar esos gérmenes, y eso solo es posible con el Maituna, magia sexual. Ya en nuestras pasadas publicaciones y mensajes hemos hablado sobre los cuerpos existenciales superiores del ser. Por ello, nuestros estudiantes gnósticos están informados. Sabemos que el cuerpo astral, no lo confundamos con el cuerpo lunar, está gobernado por 24 leyes y que el cuerpo físico está gobernado por 48 leyes. Si creamos el cuerpo astral, es claro que nos liberamos del mundo fatal de las 48 leyes y nos convertimos en habitantes del mundo de las 24 leyes. Si creamos el cuerpo mental, nos liberamos del mundo de las 24 leyes y entramos al mundo de las 12 leyes.
recordemos que el cuerpo mental está gobernado por 12 leyes. Si creamos el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad consciente, entramos en el mundo de las 6 leyes y nos convertimos en los habitantes de ese mundo, porque el cuerpo de la voluntad consciente, el causal, está gobernada por 6 leyes. Los trabajos con el Maituna y la disolución del yo, más el sacrificio por la humanidad, nos permiten hacer nuevas creaciones dentro de nosotros mismos para liberarnos del mundo de las 6 leyes y pasar más allá del ayocosmos y protocosmos inefable. Es necesario que todos nuestros estudiantes gnósticos comprendan en esta Navidad que solo creando los cuerpos existenciales superiores del ser y celebrando la muerte del yo y la Navidad del corazón, podrán lograr la liberación final. El ser solo puede entrar dentro de aquel que ha creado los cuerpos existenciales superiores. La Navidad del corazón solo puede ser celebrada de verdad por aquel que haya creado los cuerpos existenciales superiores del ser. La constitución del animal intelectual llamado equivocadamente hombre es la siguiente: A. Cuerpo físico. B. Cuerpo vital. C. Cuerpo lunar de deseos. D. Cuerpo mental lunar. E. El yo pluralizado. F. El Buddhata. Los 3 aspectos del Atman Buddhi Manas, o espíritu divino, espíritu de vida, espíritu humano, no han encarnado en el ser humano porque éste no posee todavía los cuerpos solares, es decir, los cuerpos existenciales del ser. Todos nuestros esfuerzos se dirigen a liberarnos de la luna, que desgraciadamente llevamos en nuestros cuerpos lunares. Creándonos los cuerpos solares, nos liberamos de la influencia lunar. Solo con el Maituna, magia sexual, podemos darnos el lujo de crear nuestros cuerpos solares, porque los gérmenes de dichos cuerpos se hallan en el semen. Los cuerpos lunares nos tienen viviendo en el mundo de las 48 leyes, en el valle de amarguras. Los cuerpos lunares son femeninos. Por eso los hombres de este mundo, en los mundos internos, después de la muerte, son mujeres subconscientes, frías, fantasmales. Es muy lamentable que los escritores teosofistas, pseudo-rosacrucistas, etc., no hayan sido capaces de comprender que los vehículos internos actuales del ser humano son cuerpos lunares que debemos desintegrar después de habernos creado los cuerpos solares. Es imposible liberarnos del mundo de las 48 leyes mientras no hayamos creado los cuerpos existenciales superiores del ser.